Hola a todos, ahora en este video explicaré el ejercicio número 11 para la aplicación de transistores BJT NPN en DC. Para este ejercicio, esta configuración en especial nos pide determinar los siguientes valores: mi intensidad en base, mi intensidad en colector y mi voltaje en colector. Vemos que el circuito es alimentado con 16 volts positivos. Tenemos un resistor en colector de 3.6 kΩ, un resistor en base de 470 kΩ, una beta de 120 de nuestro transistor. Para el inciso A, que es nuestra corriente en base, vamos a aplicar primero la ley de voltajes de Kirchhoff. Si necesitamos corriente en base, necesitamos analizar esta parte: el resistor de colector, mi resistor en base y luego que llega a la base de mi transistor. Es decir, analizaremos esta parte de la malla. Llega a base, luego en emisor y a tierra. Entonces recordemos, si vamos de más a menos es una caída y si vamos de menos a más es una subida de voltaje. Primero tenemos 16 volts positivos, yo los coloqué como VCC. Si viene aquí entrando una polaridad positiva, quedaría aquí más y aquí abajo menos. Y si vamos de más a menos sería menos mi voltaje en el resistor de colector. Luego igual, más menos, entonces menos mi voltaje en el resistor en base. Luego aquí entre las terminales de base y emisor del transistor siempre tenemos un voltaje, que es el voltaje base emisor, también porque vamos de más a menos. Y nuevamente de más a menos, menos mi voltaje en el resistor en emisor, igual a 0. Aplicamos ley de Ohm, sabemos que para voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces en vez de colocar voltaje en el resistor de colector, colocamos mi intensidad en colector por el resistor en colector. En vez de colocar el voltaje que hay en el resistor en base, colocamos intensidad en base por el resistor en base. Y en vez de colocar el voltaje del resistor en emisor, colocamos intensidad en emisor por el resistor en emisor. Y después de esto sabemos que mi intensidad en colector es aproximadamente igual a mi intensidad en emisor. ¿Por qué? Analizando el circuito, vemos que tenemos mi intensidad en colector viene por aquí, mi intensidad en base viene por aquí, luego se unen en el transistor y salen por en emisor. Es decir, la corriente en emisor no es más que la suma de la corriente en colector más mi corriente en base. Pero la corriente en base siempre es muy pequeña comparada con mi intensidad en colector. Normalmente mi intensidad en colector está en el orden de miliamperes y la intensidad en base en microamperes. Es decir, podemos desechar o omitir mi intensidad en base y decir que mi intensidad en colector es aproximadamente igual a mi intensidad en emisor. Es por eso que aquí, en vez de colocar intensidad en emisor, coloqué intensidad en colector. Luego de esto vemos que tenemos intensidad en colector en dos términos. Lo que vamos a hacer es factorizar esto. Nos quedaría voltaje CC menos mi intensidad en colector por la suma de ambos resistores, ¿cuáles? El de colector y el de emisor, menos mi intensidad en base por el resistor en base, menos mi voltaje base emisor, igual a 0. Hacemos la siguiente equivalencia. Sabemos siempre ya por ley, para un transistor BJT NPN, la intensidad en colector siempre es beta veces IB. Entonces en vez de colocar intensidad en colector, colocamos beta por intensidad en base. Y es el único cambio que hice. Luego de esto, ahora vemos que intensidad en base está en dos términos. Factorizamos esto y nos quedaría VCC menos mi intensidad en base por la resistencia en base más beta, que va a multiplicar la suma de resistor en colector más mi resistor en emisor. Luego menos mi voltaje base emisor, igual a 0. Y aquí comenzamos a despejar. Todo este término de aquí pasa del lado derecho. Queda VCC menos mi voltaje base emisor, va a ser igual a mi intensidad en base, que multiplica mi resistor en base, más beta, más beta por la suma de ambos resistores de colector y emisor. Y al final seguimos despejando y nos quedaría que mi intensidad en base va a ser igual a mi voltaje CC menos mi voltaje base emisor sobre mi resistor en base más beta, que se está multiplicando por la suma de mis resistores en colector y en emisor. Ya conocemos todos los valores. Lo único que hacemos es reemplazar 16 volts menos 0.7 dividido por 470 kiloohms más 120, que multiplica 3.6 kiloohms más 510 ohms. Y esto nos da una corriente en base
de 15.8845 microamperes. Ya tenemos el inciso A. Para el inciso B, ya habíamos mencionado que siempre mi intensidad en colector para transistores BJT va a ser beta a veces IB. IB justo lo acabamos de encontrar. Entonces nos quedaría mi intensidad en base multiplicada por 120, que es nuestra beta. Y tenemos una corriente en colector de 1.906 mA. Ahora para mi voltaje en colector, que es este que nos marca aquí el circuito, vemos que ingresa por aquí 16 volts. Luego una cierta cantidad de estos 16 volts se quedará en el resistor de colector y el voltaje restante será el que encontremos en el colector, en la terminal colector de mi transistor. Es por eso que aquí coloco que mi voltaje en colector va a ser igual a mi voltaje CC, es decir, mi voltaje de alimentación, menos mi intensidad en colector por resistor en colector, que por ley de Ohm sabemos que intensidad por resistencia es voltaje. Es decir, tenemos 16 volts, entran por aquí, un voltaje de esos 16 volts se queda en el resistor y lo que resta continúa a todo el circuito. Reemplazamos, nos quedaría que voltaje colector es igual a 16 volts menos 1.906 mA por 3.6 kilo ohms. Y esto nos da igual a un voltaje en colector de 9.1384 volts. Y ya tenemos los tres resultados. Lo único que restaría sería ir a Multisim para comprobar los resultados. Una vez ya en Multisim, lo único que hice fue copiar la imagen de mi circuito y los resultados que obtuvimos aplicando la teoría. Para el circuito vamos a utilizar una fuente que se llama aquí en Multisim V-Ref. Cualquiera de estas pueden usar, yo voy a usar la número 4. Esta de aquí. Necesitamos 3 resistores. Nos vamos a Basic y a resistores. Necesitamos uno de 3.6 kilo ohms, uno de 470 kilo ohms y uno de 510 kilo ohms. Finalmente nos vamos a la parte de transistores y luego a virtuales y BJT NPN. Con control R le pueden dar vuelta a los elementos para armar el circuito. Una vez ya teniendo el circuito, la fuente la configuramos bien, debe ser de 16 volts. Y para la beta de mi transistor damos doble clic sobre el transistor, se nos va a desplegar esta pantalla, daremos en editar modelo. Y aquí máximo ideal de beta progresivo le colocaremos 120. Daremos enter, cambiar componente y aceptar. Ahora para mi voltaje en colector usamos un multímetro que va a ir punta positiva a la terminal colector y la negativa la mandamos a tierra. Doble clic al multímetro y ya está como un voltímetro en DC, que es lo que necesitamos. En corriente en colector necesitamos abrir el circuito en esta parte y con un multímetro que lo vamos a configurar como amperímetro mediremos la corriente. Doble clic y como amperímetro. Y finalmente para mi corriente en base también abrimos circuito y lo cerramos con el multímetro. Doble clic y como amperímetro en DC. Doy en simular y nos da primero que tenemos un voltaje en colector de 9.151 volts. Nosotros lo calculamos de 9.384 volts, 1.903 mA, y nosotros la calculamos de 1.906 mA. Y finalmente una corriente en base de 15.724 microamperes y nosotros la calculamos de 15.8845 microamperes. Con esto ya comprobamos que los resultados que obtuvimos están correctos. Y esto sería todo para el ejercicio número 11.